Bienvenidos a Noctalogia Historia. ¿Listos para sumergirnos en la historia esta noche? Si es así, comenzaremos viajando al antiguo Egipto y descubriendo todos los secretos que nos fascinan. Capítulo 1. Un día en el antiguo Egipto. ¿Estás listo para viajar en el tiempo? Ahora cierra los ojos. Olvídate por un momento de tu teléfono, del ruido de la ciudad, del ajetreo del mundo moderno. Estás en medio de un cálido desierto abrazado por el sol. Frente a ti se extiende el Nilo, resplandeciente como el oro. A tu alrededor, personas vestidas de blanco transportan enormes bloques de piedra, se oye el sonido de tambores a lo lejos. Sí, bienvenido. Estás en el antiguo Egipto. Si quieres vivir en este mundo, primero debes saber algunas cosas. Este es el país de los dioses, pero los dioses no solo están en el cielo. Se sienten en cada piedra, en cada templo, en cada respiración. El dios del sol, Ra, da comienzo a un nuevo día cada mañana. La crecida del Nilo es un regalo de los dioses a los hombres. Pero si la crecida es excesiva, se considera una maldición. Así que aquí la naturaleza es tanto una amiga como una dura prueba. Por la mañana, los aldeanos se levantan temprano. Las mujeres amasan el pan y los hombres se van a trabajar a la orilla del Nilo. Los aldeanos saludan y charlan con los sacerdotes que se dirigen al templo. Pero nadie mira a los ojos al sacerdote. Porque ellos son los portavoces de los dioses y son sagrados. Si eres un simple campesino, solo te inclinas para saludar. La casa es una modesta construcción de una sola planta hecha de adobe. Las paredes están decoradas con motivos de laúd y en el suelo hay camas de paja. Por las noches, en lugar de lámparas, se utilizan pequeñas velas que se encienden con aceite. Imagina y siente el olor de la tierra caliente, el pan recién horneado y la humedad del Nilo. Este olor es el espíritu milenario de Egipto. Pero la vida en Egipto no se limita solo a la agricultura o al culto. En los pueblos y ciudades existe un orden social. En la cima se encuentra el faraón, es decir, la imagen de Dios en la tierra. Debajo están los sacerdotes, los soldados, los artesanos y, en la parte inferior, los campesinos. En realidad, lo que cada uno debe hacer está decidido desde el nacimiento. Aquí, el destino está escrito antes de que nazcas. Entonces, ¿cómo se divertía un egipcio en aquella época? Al ponerse el sol, todo el mundo se reunía a orillas del Nilo, se cantaban canciones, se tocaban flautas y los niños jugaban en la arena. ¿Quieres beber vino? Ten cuidado. Solo se bebe en días especiales, en las fiestas dedicadas a los dioses. Beber más se considera una conducta inmoral. ¿Las mujeres? En el antiguo Egipto, las mujeres eran las que más libertad tenían en comparación con otras sociedades de la época. Podían poseer propiedades, comerciar e incluso divorciarse. Las madres gozaban de un gran respeto en la sociedad. El mayor honor de una mujer era dar a luz a un hijo y dedicárselo a los dioses. El pueblo egipcio era trabajador, pero también estaba muy apegado a sus supersticiones y tradiciones. ¿Matar a un gato? Era un delito que casi se castigaba con la pena de muerte. Porque el gato era el animal sagrado de la diosa protectora Bastet. Si había un gato en una casa, esa casa se consideraba sagrada. Vivir en este mundo era, en realidad, como establecer un equilibrio. Respeto a los dioses, gratitud al Nilo, obediencia a la sociedad. Pero ten cuidado, aquí una palabra equivocada, una mirada equivocada, puede castigarte y ni siquiera puedes imaginar las consecuencias. Porque los dioses están en todas partes y lo ven todo. ¿Y tú? Si quieres vivir en este mundo, primero debes aceptar estas reglas y este orden. Aquí no hay libertad, pero todo tiene un significado. Cada día transcurre en el mismo ciclo, pero cada día se está un poco más cerca de los dioses. Mientras la voz del Nilo se mezcla con la noche, desde lejos se elevan los cánticos y las plegarias de un templo. Tú también nos acompañas, porque ahora también perteneces a este mundo. Pero esto es solo el comienzo. En la siguiente parte, nos adentraremos en el majestuoso mundo de los faraones y los dioses. Si estás listo, las enormes puertas de piedra se están abriendo. Capítulo 2. Faraones, dioses y la prueba del poder. A primera hora de la mañana, cuando los primeros rayos del sol se filtran sobre el Nilo, se oye el sonido de una trompeta en la lejanía. Las puertas del templo se abren y los sacerdotes entran en fila. Todos miran al suelo, porque en unos instantes aparecerá el faraón. En Egipto, este momento simboliza la aparición y la presencia de Dios en la tierra.
El nombre del faraón está grabado en todos los objetos. No es solo un rey, sino una persona sagrada elegida por los dioses. Su palabra es como la palabra de Dios. Los campesinos rezan en su nombre mientras aran sus campos y siguen con su vida cotidiana. Porque la función del faraón no es solo gobernar, sino también mantener el equilibrio. En el antiguo Egipto, este equilibrio se llamaba Ma'at. Ma'at era la justicia, el orden, la rectitud y la armonía del universo. Todo se basaba en Ma'at. Desde las crecidas del Nilo hasta la salida del sol y la vida cotidiana de las personas. Si el faraón era injusto, los dioses castigaban a la sociedad. Por eso, el mayor temor del faraón no era perder el trono, sino que se rompiera el orden establecido. La vida en el palacio era un mundo completamente diferente. El palacio del faraón era una enorme estructura de piedra rodeada de gigantescas columnas. En las paredes había escenas de guerra, relieves de victorias, en los techos, diseños de estrellas, jeroglíficos dorados. En el centro del palacio había un estanque rodeado de flores y aromas. Y en cada esquina había soldados. La persona más confiable junto al faraón era el visir. El visir era tanto consejero como el verdadero gobernante del país. El visir era quien realmente dirigía los asuntos. Cada mañana se le informaba de los asuntos del Estado, se hablaba de impuestos, almacenes de grano, nuevas construcciones y se preparaban programas de actividades. Pero la decisión final correspondía al faraón. Su sello era el signo que determinaba el destino de Egipto. Imagina que tienes la oportunidad de ser invitado al palacio por un día. Aromas agradables, frutas en bandejas de oro y cientos de sirvientes atendiendo en las paredes. Pero nunca te dejes llevar por la complacencia. Aquí, la posición de cada uno está clara y todo tiene un significado. Si das un paso de más, se considerará una falta de respeto. Si dices una palabra de más, te declararán perturbador del orden. Así de fácil es quedar excluido. Y en Egipto, el orden es lo primero. Los templos eran tan importantes como los palacios. Los sacerdotes ofrecían sacrificios a los dioses en nombre del faraón, cantaban himnos antes del amanecer y quemaban incienso. Los templos no solo eran lugares de culto, sino también centros de ciencia. Astronomía, medicina, escritura, matemáticas, todo se aprendía allí. Es decir, incluso el conocimiento provenía de los dioses, por lo que se creía en la santidad del conocimiento. Imagina un templo, pasillos oscuros, estatuas de dioses en las paredes, olor a incienso en el aire y el sonido de un canto religioso en voz baja. Al entrar, sientes que los dioses te observan. Cada paso resuena, incluso el tiempo parece fluir más lentamente aquí. Para el pueblo egipcio, ese silencio era la santidad misma. La vida del faraón también era difícil. Vivía constantemente entre oraciones, ceremonias y espectáculos. Un solo error podía alterar el equilibrio de todo el país. Si el pueblo pasaba hambre, la culpa era del faraón. Si el Nilo no crecía, los dioses le habían dado la espalda. Es decir, cuanto mayor era su poder, más pesada era su carga. Cada adversidad tenía un significado y una consecuencia. Algunos faraones convirtieron esta carga en un don divino. Los poderosos, como Ramsés, construyeron templos, mientras que los jóvenes, como Tutankamón, se convirtieron en leyendas. Todos creían que eran inmortales y que seguirían gobernando incluso después de la muerte. Por eso sus tumbas se construyeron como palacios. Porque para ellos la muerte era solo la puerta a una segunda vida. En la siguiente sección, pasaremos al otro lado de esta puerta. ¿Qué era la muerte en el antiguo Egipto? ¿Cómo se preparaban para ella? ¿Por qué momificaban a los muertos? ¿Existía realmente la inmortalidad? Te lo contaré todo. Si estás listo, nos adentraremos en las profundidades del templo. Capítulo 3. La muerte, la momificación y la puerta de la vida eterna. Al caer la noche, una brisa silenciosa sopla sobre el Nilo. El aroma del incienso se eleva desde los templos y se oye el sonido de una campana en la lejanía. Si oyes este sonido, significa que has recibido una noticia de muerte. Pero no temas, aquí la muerte no es un final. Es solo el paso a otra vida. Para los antiguos egipcios, la muerte era un comienzo. Por eso, prepararse para la muerte era parte de la vida. Tanto si eras rico como pobre, el destino de todos era el mismo. Cuando un egipcio moría, inmediatamente comenzaban los preparativos.
Llegaban los sacerdotes, se recitaban oraciones y se untaba el cuerpo con aceites sagrados. Luego comenzaba el famoso proceso, la momificación. Este proceso no solo servía para conservar el cuerpo, sino también para que el cuerpo se conservara en la otra vida y continuara viviendo en el más allá. Los órganos internos del cuerpo se extraían con cuidado, excepto el corazón, ya que este era el centro de la mente y los sentimientos. Se consideraba que el cerebro no era tan útil como el corazón. Los demás órganos se colocaban en frascos especiales. Estos frascos se denominaban frascos canópicos y se creía que cada uno de ellos estaba protegido por un dios. El cuerpo se secaba con una sal natural llamada natrón y luego se envolvía en capas de tela de lino. En cada capa se recitaban oraciones y se colocaban amuletos. Se creía que algunos amuletos protegían al alma de los males en el más allá. Una vez completado el proceso de envoltura, la momia ya no era solo un cuerpo muerto, sino que se convertía en un símbolo de la inmortalidad. La parte más importante comenzaba después, el funeral. La familia, los amigos, los vecinos y los sacerdotes se reunían, ante la estatua del difunto se celebraba el funeral con llanto. Las mujeres lloraban hasta hacerse daño, mientras que los sacerdotes recitaban oraciones para guiar al difunto. A continuación, se celebraba la ceremonia de apertura de la boca. Esta ceremonia se celebraba para que el alma de la momia pudiera hablar, ver y oír en el otro mundo. Cuando terminaba la ceremonia, la momia era colocada en su tumba. Para los ricos, esta tumba era una estructura enorme, es decir, las pirámides. Para los pobres, eran pequeñas y modestas cámaras excavadas en las rocas. Esta diferencia no tenía importancia, lo importante no era la tumba, sino la preparación del alma. Los egipcios creían que el alma seguía viviendo junto con el cuerpo. A esta creencia la llamaban Ka. Para que el Ka regresara cada noche a la tumba, se colocaban alimentos, bebidas y objetos junto al difunto. Incluso se dejaban pequeñas estatuillas para que le sirvieran en el otro mundo. A estas estatuillas se les llamaba Ushabti. En realidad, eran pequeños trabajadores listos para cumplir sus órdenes cuando el alma despertara. Sin embargo, para que el alma pudiera vivir eternamente, debía superar una importante prueba. Tras la muerte, el alma iba al inframundo, Duat. Allí la esperaba el dios Osiris. Y entonces comenzaba la famosa escena de la importante prueba, el pesaje del corazón. En un platillo de la balanza se colocaba el corazón y en el otro, la pluma de Maat. Si el corazón era ligero, es decir, si la persona había vivido con honestidad, su alma iba al cielo, a los campos de Reed. Pero si el corazón era pesado, el alma era devorada por una horrible criatura llamada. Por eso, el objetivo más importante de los egipcios en la vida era mantener limpios sus corazones. No mentir, respetar a los dioses, no alterar el orden no era solo una obligación social, sino que, en realidad, estas reglas eran una necesidad espiritual. Por eso, en el antiguo Egipto no se temía a la muerte, sino que se preparaban para ella. Porque se creía que la muerte era la puerta a la deificación para los faraones y al renacimiento para el pueblo. Pero todos se hacían la misma pregunta: ¿quién construyó tumbas tan grandes? La verdadera pregunta es, ¿cómo se construyeron las pirámides? ¿Realmente fueron los extraterrestres o solo la inteligencia humana? En la siguiente sección, hablaremos de los secretos de las pirámides, de las maravillas de la ingeniería y de la verdad que se esconde detrás de esta leyenda. Si estás listo, nos adentraremos en la sombra de los gigantescos bloques de piedra. Capítulo 4. El secreto de las pirámides, poder humano o milagro divino. Cuando miras hacia el este del Nilo, ves enormes estructuras que se elevan desde el horizonte hacia el cielo. 3 gigantescas sombras que se alzan entre las arenas ardientes. Sí, ante ti se encuentran las pirámides de Giza. Las estructuras más antiguas y misteriosas de la historia, que aún conservan su misterio. Alrededor del año 2500 a.C., el faraón Keops, conocido como Khufu, decide construir el palacio en el que se reunirá con los dioses después de su muerte. Pero no se trata de una tumba ordinaria tal y como la conocemos. En realidad, es un monumento que se extiende hasta la eternidad. Las personas comienzan a transportar piedras hacia el cielo para poder llegar a sus dioses. Incluso hoy en día se desconoce cómo se construyeron exactamente, por lo que siguen siendo un misterio. Pero hay algo que sí sabemos: las pirámides no fueron construidas por esclavos, sino por comunidades organizadas de trabajadores.
Los arqueólogos encontraron en las ruinas de las aldeas situadas alrededor de las pirámides hornos de pan, cocinas, dormitorios y zonas de estar que pertenecían a los trabajadores. Es decir, estas personas cobraban un salario, comían y trabajaban para el Estado, por lo que se les puede considerar una especie de ejército de trabajadores. Cada día, miles de personas transportaban los enormes bloques cortados en las canteras a través de rampas resbaladizas. Cada piedra pesaba varias toneladas. Los egipcios eran un pueblo inteligente. Durante las crecidas del Nilo, transportaban estas piedras por el río hasta la zona de construcción para evitar problemas. Es decir, habían incorporado incluso el ciclo de la naturaleza a sus planes de ingeniería. La construcción de las pirámides no solo requería fuerza física, sino que también era una tarea religiosa. Porque estas estructuras no eran solo tumbas, sino escaleras sagradas por las que el faraón se reunía con los dioses. Cada piedra tenía un significado, era una plegaria, una creencia y un sacrificio. Pero con el tiempo, esta tarea sagrada se convirtió en una leyenda misteriosa. ¿Cómo se construyeron estructuras tan grandes? ¿Las construyeron realmente los humanos o los dioses, o acaso los extraterrestres ayudaron? Estas preguntas se han planteado durante siglos. Sin embargo, los arqueólogos destacan una verdad entre todas estas teorías: ni los dioses ni los extraterrestres construyeron las pirámides. Las construyeron exclusivamente mentes humanas. Los ingenieros egipcios poseían unos conocimientos geométricos extraordinarios. Podían calcular los ángulos, la longitud de las sombras y la posición de las estrellas. Tanto es así que las orientaciones de la Gran Pirámide están alineadas de forma casi perfecta hacia el norte, el sur, el este y el oeste. Lo lograron observando las estrellas del cielo. Por la noche, los trabajadores acampaban a orillas del Nilo, se divertían alrededor del fuego, charlaban y contaban historias. Algunos creían que los dioses los recompensarían algún día, otros solo querían dejar un futuro mejor a sus hijos, cada uno tenía creencias diferentes. Pero los trabajadores eran conscientes de que estaban creando un milagro. El interior de las pirámides era tan fascinante como el exterior. Pasillos estrechos, habitaciones secretas, trampas y oraciones grabadas con jeroglíficos en todas las paredes. En realidad, estas inscripciones eran súplicas para que el faraón pudiera pasar tranquilamente al otro mundo. Al final, las cámaras del tesoro. Pero tesoro significaba, en realidad, maldición. Porque prevalecía la creencia de que quienes saqueaban las tumbas sufrirían la ira de los dioses. Según las leyendas, muchos ladrones de tumbas murieron por los gases venenosos que salían de las puertas que abrían o por trampas especiales. Por eso surgió la leyenda de la maldición del faraón. Cuando se abrió la tumba de Tutankamón en la década de 1920, la muerte empacó. Pero quizás la mayor maldición no fue el saqueo de las tumbas, sino la ruptura de su silencio. Porque los egipcios creían que la paz después de la muerte solo era posible en soledad. Según la creencia, cuando se abría una tumba, se rompía el sueño eterno y la soledad del alma. A pesar de todo, las pirámides siguen en pie. Han resistido tormentas de arena, terremotos, todo tipo de ataques e incluso la curiosidad humana. Porque no son solo montones de piedras, sino la encarnación de la fe humana convertida en piedra. En la siguiente sección, nos adentraremos en la vida cotidiana de las personas que vivían a la sombra de las pirámides, cómo jugaban los niños, cómo comían las personas, cómo era la vida familiar, cómo era la vida amorosa, qué música escuchaban, cómo se enamoraban. Es decir, esta vez no hablaremos de los dioses, sino de los antiguos egipcios. Capítulo 5. La vida cotidiana, el amor y vivir en el antiguo Egipto. A primera hora de la mañana, un niño se despierta a orillas del Nilo. Su madre le da pan de cebada, dátiles y agua, mientras que su padre se va a trabajar al campo. El sol sale, el aire se calienta y, por supuesto, la tierra está seca. Pero la abundancia del Nilo, a pesar de todo, es suficiente para todos y alimenta a todos. Así comienza un día cualquiera en el antiguo Egipto. Los agricultores sembraron siguiendo las crecidas del Nilo. Los periodos de tiempo se ajustaban en función de ello. En determinadas épocas del año, el río se desbordaba y dejaba un fértil barro en las tierras. A este periodo se le llamaba Aket, es decir, la época de las crecidas. Luego llegaba el periodo Peret, y la tierra reverdecía. Por último, llegaba el Chemu, y se realizaba la cosecha fértil. Es decir, la vida de un antiguo egipcio se adaptaba al ritmo del Nilo, no podía ser de otra manera. Cuanto más satisfechos estaban los dioses, más generosa era la tierra.
Se había establecido un vínculo entre los dioses y la tierra en la vida cotidiana. Entremos en cualquier casa de los antiguos egipcios. Aunque el interior de las casas era sencillo, estaba bien ordenado. Paredes de adobe, techos de caña, pequeñas imágenes dedicadas a los dioses en las paredes. Había pocos objetos, pero cada uno de ellos tenía un significado. Una jarra no solo servía para transportar agua, sino que también era un símbolo de gratitud al dios Api. Todo era útil, todo era sagrado. Los niños corrían descalzos por las calles y jugaban con pequeños juguetes de madera hechos por sus padres. Algunos hacían pelotas con tallos de papiro, otros fabricaban pequeñas figuras de animales con arcilla. Pero el juego más importante era el de imitar a los dioses. Porque los dioses estaban en la mente y el corazón de personas de todas las edades. Un niño se ponía la corona de Ra, otro la máscara de Anubis. Y así, la fe se unía al juego. Las mujeres tejían en casa, horneaban pan, pero también participaban en la vida comercial. Su participación en la vida comercial era una muestra de lo libremente que vivían en comparación con otras civilizaciones de la época. Algunas mujeres vendían en los mercados, otras asumían funciones sacerdotales en los templos. En resumen, estaban presentes en todos los aspectos de la vida. Su concepto de la belleza también estaba muy desarrollado. El col, un maquillaje negro para los ojos, protegía del sol y era un símbolo de elegancia, algo así como la crema solar de la época. Además, las mujeres se untaban aceites perfumados en el cabello y se esforzaban por estar bien arregladas utilizando perfumes elaborados con flores. En el antiguo Egipto, el amor también era sagrado. Incluso se han encontrado poemas de amor escritos en papiros. Tu voz toca mi corazón como el viento, cuando te veo, incluso los dioses sienten envidia, versos que reflejan la santidad del amor. Aunque los matrimonios solían ser concertados, el sentimiento amoroso nunca se menospreciaba y el amor era un factor importante en los matrimonios. Incluso era posible divorciarse, pero primero había que rezar a los dioses y pedirles permiso. La cultura gastronómica estaba íntimamente ligada a la naturaleza. Los alimentos más comunes eran el pan de cebada, la cebolla, el ajo y el pescado, alimentos muy energéticos que influían en la vida laboral cotidiana. Para los ricos, la carne, el vino y los dulces de miel adornaban las mesas. Pero la bebida más preciada era el agua del Nilo, a la que se le daba especial importancia. El Nilo era sagrado, porque sin él no habría vida. De hecho, con cada sorbo, el pueblo rendía culto al dios Api. La música y la danza eran el centro de todas las celebraciones. Los tambores, las flautas y los instrumentos similares al arpa eran los que daban color a la vida de los antiguos egipcios. Las mujeres bailaban con elegantes movimientos en los templos, y los sacerdotes consideraban estos bailes como una ofrenda a los dioses. La música no era solo entretenimiento, sino que también era como una plegaria, por lo que, en realidad, también tenía aspectos sagrados para los antiguos egipcios. Con su ritmo invocaba al alma y con su melodía invocaba a los dioses. Pero, por supuesto, todos se hacían la misma pregunta: ¿para qué vivimos? Para los egipcios, la respuesta era sencilla: para mantener el orden. Porque el orden lo era todo. Ser parte de Ma'at, es decir, del equilibrio universal. Hacer el bien, trabajar, ser fiel a los dioses, no infringir las normas. Ese era su único objetivo. Al atardecer, se oye la voz de una familia a orillas del Nilo. El padre, señalando las estrellas a sus hijos, les dice: mirad, hijos, esas estrellas que brillan son caminos que llevan a la casa de los dioses. Un día, todos pasaremos por ese camino para llegar allí. Al caer la noche, el cielo se llena de miles de estrellas y se ve un cielo resplandeciente. La sombra de la pirámide se mezcla lentamente con la oscuridad. Y tú respiras en el Egipto de hace miles de años. Silencio sagrado, viento cálido, oraciones que llegan desde lejos. El tiempo parece haberse detenido. Ahora ya lo sabes, vivir en el antiguo Egipto no era solo respirar, era pertenecer a una creencia y a un orden. Cada piedra, cada respiración, cada oración formaban parte del mismo ciclo, del mismo orden. Y quizá por eso, incluso miles de años después, Egipto sigue conservando su magia como el primer día. Si hubieras vivido en este mundo, tal vez habrías sido un sacerdote, tal vez un granjero o incluso un simple viajero. Pero fueras quien fueras, al mirar al cielo habrías sentido lo mismo: los dioses nos observan. Y ahora, al terminar este viaje, enciende una vela,
cierra los ojos y susurra en silencio. Ra, protégeme con tu luz. Maat, mantén mi corazón ligero. Porque quién sabe. Quizás una noche, en tus sueños, a orillas del Nilo, a la sombra de las pirámides, te reencuentres contigo mismo. Que duermas bien.